Muchos usuarios de Photoshop experimentan problemas de rendimiento al utilizarlo. El programa se cierra, el equipo se tilda, algunos procesos no terminan nunca, etc. El equipo debe cumplir una serie de requisitos mínimos para que Photoshop funcione de manera óptima. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es verificar que el equipo cumple con los requisitos mínimos indicados por Adobe, fabricante de Photoshop. Esto lo podemos chequear en la siguiente página web. Ejecutar Photoshop en un hardware con poca potencia o incompatible, por ejemplo un equipo con un procesador gráfico GPU incompatible o con poca memoria RAM, o con un microprocesador de poca potencia, puede generar problemas de rendimiento. Si bien la solución óptima sería utilizar Photoshop en un equipo potente de última generación, veamos varias opciones para mejorar el rendimiento de Photoshop sin tener que cambiar nuestro equipo. Tenemos cuatro maneras de mejorar el rendimiento del programa: especificar las preferencias de rendimiento de Photoshop, ajustar las características de Photoshop, optimizar la configuración del hardware y optimizar el sistema operativo para Photoshop. Comencemos con la primera de ellas, estableciendo las preferencias de rendimiento del programa. Tengamos presente que todos los cambios que realicemos se aplicarán únicamente después de reiniciar Photoshop. Para ello vamos a Edición, Preferencias, Rendimiento. Podemos ajustar la memoria RAM asignada a Photoshop. Por defecto, Photoshop utiliza el 70% de la memoria RAM disponible, pero podemos modificarlo dándole más memoria al programa. No es recomendable asignar más del 85% de la memoria del equipo a Photoshop. De lo contrario, podría afectar al rendimiento del equipo al dejar sin memoria disponible a otras aplicaciones esenciales del sistema. Podemos ajustar también los niveles de caché. Photoshop usa el almacenamiento de imágenes en caché para volver a dibujar más rápidamente los documentos de alta resolución. Aumentar los niveles de caché mejora la capacidad de respuesta de Photoshop mientras trabaja, aunque cargar imágenes puede llevar más tiempo. El tamaño de segmento de caché determina la cantidad de datos con los que Photoshop opera a la vez. Lo más conveniente es utilizar alguno de los tres ajustes preestablecidos de caché que están disponibles, eligiendo el más adecuado para el propósito o uso principal de Photoshop. Diseño web y U. Si Photoshop se utiliza básicamente para diseño web de aplicaciones o pantallas, esta opción es adecuada para documentos que tienen numerosas capas de recursos con dimensiones de píxeles de bajas a medias. Predeterminado, fotografías. Si Photoshop se utiliza básicamente para retocar o editar imágenes de tamaño moderado, por ejemplo, si habitualmente editamos fotos procedentes del dispositivo móvil o de la cámara digital en Photoshop, y dimensiones en píxeles muy grandes si trabajamos con documentos de gran tamaño en Photoshop, por ejemplo, panoramas, pinturas, etc. Podemos ahorrar espacio de disco de memoria virtual y mejorar el rendimiento si limitamos o disminuimos el número de estados de historia que Photoshop puede guardar en el panel Historia. El número predeterminado es 20, pero podemos reducirlo para utilizar menos recursos. Si disponemos de tarjeta de video, activaremos Usar procesador gráfico y dentro de ajustes avanzados, modo de dibujo normal y usar OpenCL. El modo de dibujo básico es el que consume menos recursos, mientras que el modo avanzado es el que más recursos utiliza. En preferencias 3D, el cuadro de diálogo Rendimiento contiene un regulador de VRAM similar al regulador de control de memoria que existe en la sección Rendimiento. Utilizaremos el regulador para determinar el límite superior de RAM de video, o sea de VRAM, disponible para el motor 3D de Photoshop. El valor total es un porcentaje de toda la VRAM disponible. Una configuración al 100% seguirá reservando una porción de la VRAM total para utilizar con el sistema operativo. Unos valores más altos mejorarán el rendimiento general de 3D, pero pueden entrar en conflicto con otras aplicaciones que se ejecutan con la unidad de procesamiento gráfico.
Por lo tanto, debemos chequear qué no funciona mejor en nuestro equipo, haciendo prueba y error, colocando un valor, reiniciando Photoshop y viendo su desempeño, al igual que el desempeño de todo el sistema. Ahora vamos a administrar los discos de memoria virtual. Un disco de memoria virtual es cualquier unidad interna o externa o partición de unidad con memoria libre. Por defecto, Photoshop utiliza el disco duro en el que está instalado el sistema operativo como disco de memoria virtual primario. Podemos ajustar los valores de los discos de memoria virtual en la sección Preferencias, Discos de memoria virtual. Aquí veremos los discos rígidos instalados en nuestro equipo. Para activar o desactivar un disco de memoria virtual, seleccionamos o anulamos la selección de la casilla de verificación activo. Para cambiar el orden del disco de memoria virtual, hacemos clic en los botones de flecha. Colocaremos en primer lugar el disco que deseamos que sea utilizado por Photoshop como memoria virtual. Si el programa utiliza ese disco como memoria virtual y necesita aún más, tomará memoria virtual del disco ubicado en segundo lugar, y si necesitara aún más, tomará del disco ubicado en tercer lugar y así sucesivamente. Si el disco de inicio es un disco duro tradicional y no uno de estado sólido SSD, lo ideal sería utilizar un disco duro diferente para el disco de memoria virtual principal. Un SSD, por su parte, se desempeña correctamente tanto como el disco de inicio principal como un disco de memoria virtual. De hecho, es probable que utilizar un solo SSD sea mejor que utilizar un disco duro tradicional independiente como disco de memoria virtual principal, ya que los discos de estado sólido son mucho más veloces que los tradicionales. Es aconsejable también que los discos de memoria virtual estén en una unidad diferente a la de los archivos grandes que editemos. De ser posible, los discos de memoria virtual deberán estar en una unidad diferente a la que el sistema operativo utiliza para su propia memoria virtual. Es necesario defragmentar las unidades de discos de memoria virtual regularmente, ya que Photoshop, al igual que cualquier otro programa, podrá acceder más rápidamente a la información en un disco desfragmentado que en uno que no lo está. La opción Preferencias, Administración de archivos, guardar información de recuperación automáticamente cada tantos minutos, también puede repercutir en el rendimiento. La opción Guardar en segundo plano está activada de manera predeterminada. Si está activada, Photoshop nos permite continuar trabajando mientras se ejecutan los comandos guardar y guardar como, en lugar de tener que esperar hasta que se hayan completado. La opción Guardar información de recuperación automáticamente se activa solo si la opción Guardar en segundo plano está activada. Si está activada, se guarda la información de recuperación de cada archivo abierto en el intervalo especificado. En general, las operaciones de almacenamiento en segundo plano no afectan significativamente el rendimiento o la capacidad de respuesta de las operaciones normales de Photoshop. Sin embargo, si estamos editando un archivo que es mucho más grande que la RAM disponible, la operación de almacenamiento puede afectar el rendimiento o la capacidad de respuesta hasta que el proceso haya terminado. Si notáramos problemas de rendimiento mientras la barra de progreso de guardado está en movimiento, en Preferencias, Administración de archivos, disminuiremos la frecuencia de la preferencia guardar automáticamente la información de recuperación o directamente desactivaremos esta preferencia. Observando el indicador de eficiencia podremos supervisar el rendimiento mientras trabajamos en Photoshop. Haremos clic en el menú emergente en la parte inferior izquierda del lienzo de trabajo y seleccionaremos Eficiencia. Si el valor del indicador es inferior a 100%, es porque Photoshop ha utilizado toda la RAM disponible y está utilizando el disco de memoria virtual, lo que reduce el rendimiento. Si la eficiencia tiene menos de 90%,
conviene asignar más memoria RAM a Photoshop, como vimos anteriormente, yendo a Preferencias, Rendimiento, o mejor aún, si no fuera posible, añadiremos memoria RAM adicional al sistema. Tengamos presente que todos los cambios realizados se aplicarán únicamente después de reiniciar Photoshop.